los siglos. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Bien, gloria a Dios. ¿Tiene calor? No, amén, estamos bien, ¿verdad? Yo estoy bien acá. Amén. Entonces, amado hermano, el Señor en su misericordia, como decía el día de ayer, que son nuevas cada mañana y que es mejor que la vida, como dice la Biblia, nos ha dado la oportunidad que estemos el día de hoy. ¿Por qué nos ha, fíjese, es tan precioso que nosotros debemos de ver esos detalles que el Señor hace en nosotros, ¿verdad? Como decía la profecía, que debemos de abrir nuestros ojos, que es una tela finita la que está cubriendo los ojos y debemos de quitarla. Esos detallitos que el Señor hace para nosotros debemos de verla, no debemos de menospreciarla, decir, otra vez a la iglesia, no, sino que debemos decir, Padre, gracias, como dijo David, entraré por esas puertas con acción de gracias, porque ¿sabe por qué él lo decía? Porque él sabía que había ahí. Y ahora pregunto, ¿usted sabe qué hay acá? Es que, mire, déjeme decirle un testimonio. ¿Se va a dar testimonio acá? Amén. Mire, cuando yo empiezo a entrar, por el yo, aquí en la Mass Avenue, creo que es la Mass Avenue y es ahí donde se ponen todas las personas, mi espíritu empieza a revolucionar y empiezo a sentir un nerviosismo. ¿Y usted qué? ¿Por qué cree que usted ha escuchado a un hermanito que entra por la puerta? ¿Cómo dice el hermanito? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Ya llegué. Y con voz alta, ¿por qué? Porque yo me alegro de estar acá. Si es en verdad, a veces llego cansado, pero miren, en verdad, cuando yo entro aquí, mis fuerzas son renovadas. Porque yo sé que lo que está acá. Y es por eso que el rey David decía, entraré con acción de gracias. Y a sus, ¿qué? Se me olvidó, ¿verdad? Por sus puertas con acción de gracias. Y es de la manera como nosotros debemos ver. ¿Por qué? Porque el Señor en todo el transcurso del día nos cuidó, nos guardó, nos protegió, nos libró. Porque usted no sabe, amado hermano, qué pueda pasar durante el trayecto del día. En cuestión de segundos pueden pasar catástrofes. Y es por eso que nosotros debemos de venir a dar gracias con la mejor acción de gracias al Señor. Amén. Así que dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. El Señor, a través del Señor Jesús, nosotros hemos alcanzado esas promesas. Y una de esas promesas es que Él nos cuida, nos protege, como le estaba diciendo hace ratito. Y es por eso que nosotros debemos de entrar con acción de gracias. Y sigamos leyendo. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Es lo que el salmista encontraba ahí cada vez que iba al templo del Señor, porque iba a encontrar ese encuentro maravilloso con el Señor. Por eso hace ratito yo decía, ¿de qué manera debemos de venir a dar? Oiga, hermano, usted está muy callado el día de hoy, hombre. Me asusta. A veces me pone a pensar de como que, ¿será que lo estoy regañando o qué? No, soy yo, el hermano Víctor. No se asuste, ¿verdad? Entonces el salmista es por eso, porque sabía que iba a tener una participación con esa naturaleza divina. ¿Por qué? ¿Se acuerda que al principio le dije que íbamos a volar? Que pusiera su teléfono en modalidad de avión. Porque a eso se refiere el Señor, que entremos a esa estratosfera, a ese ambiente espiritual donde nosotros participemos de esa naturaleza divina, ¿verdad? Entonces sigamos leyendo acá. ¿Sí me estoy explicando? Las promesas del Señor. Y escapen de la corrupción
del mundo causada por los deseos del mundo. Que podamos salir de este cuerpo y podamos entrar en aquel ambiente espiritual. Porque déjeme decirle que el Señor anda buscando a aquellos que se duermen, a aquellos que están de manos caídas. A esos anda buscando el Señor. No, adoradores en espíritu y en verdad. A esos anda buscando el Señor. Y es por eso que nosotros debemos de entrar por esas puertas con acción de gracias para poder entrar después a esa naturaleza, a disfrutar de esa naturaleza divina, a salirnos de este cuerpo humano, ¿verdad? Para entrar a esa dimensión espiritual. Fíjese de que algo que una vez estaba hablando con un hermano, no es de aquí, y hay gente que se queda así, ¿no? No estoy ofendiendo a nadie, perdón, pero en otras iglesias. Y dice a veces uno, hermano, vamos a danzar. Hermanos, vamos a adorar. No, yo cuando dance lo voy a hacer en el espíritu. Ok. ¿Sabe qué le dijo este hermano a esta persona? Ok, hermano, ¿y cuando Jesús murió en la carne o murió en el espíritu? La carne. ¿Y de ahí qué pasó? A los 3 días, ¿qué pasó? Resucitó. ¿Y cómo resucitó con su cuerpo? Un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y esa es la manera que nosotros, mire, si nosotros no morimos a la carne, jamás vamos a entrar a esa dimensión espiritual. Por eso dice ahí, y escapen de la corrupción del mundo causada de los deseos humanos. Porque los deseos humanos son los que nos apartan de esa naturaleza divina. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, a esos anda el Señor buscando, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor quiere, tener esa intimidad gloriosa. Porque ¿sabe por qué? Porque este cuerpo que usted ve acá no va a entrar allá. No va a entrar allá. Sino que va a ser un cuerpo transformado. Primera de Tesalonicenses lo especifica, capítulo 4, ¿verdad? ¿Los de la doctrina dónde están? No me ayudan, mucha. Perdón, bueno, mucha. ¿Verdad? Pero lo especifica, que nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Por qué? Porque vamos a tener participación de la naturaleza divina. Así que, amado hermano, mire, si nosotros no lo hacemos acá, cuánto menos allá. Hello. Amén. Entonces, es aquí. Porque, ¿sabe decirme? La iglesia es un pedacito de cielo. Es aquí que nosotros nos podemos derramar en la presencia del Señor y volvernos locos. Perder la compostura, como dice el canto. Porque lo que el Señor quiere que matemos los deseos humanos en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice, por medio de las cuales nos ha concebido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Se ha fijado ahí? Dice grandes y preciosas. Ahorita ya evolucionó. Ya le voy a explicar por qué dije evolucionó. Preciosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes. En el primero decía participen y en este dice partícipes. ¿Cuál es la diferencia de eso, de participen a partícipes? La diferencia es que es esta. Hermanos, ustedes dos quiero que participen de la clase de los niños, ¿ok? Pero ustedes dos están participando en la clase de los niños. ¿Sí me está entendiendo ahí lo que le quiero decir? ¿Verdad? Que cuando se dice que sean partícipes, que es el acto
¿verdad? Y participen es un acto futuro. ¿Se me entiende? Amén. Ok. Entonces dice, partícipes de la naturaleza divina. Algunos ya lo estamos haciendo, o algunos ya lo están haciendo, de esa naturaleza divina. ¿Por qué? Porque vienen con la mejor acción de gracias al Señor. Han entendido que todas las cosas obtenidas el día de hoy, ayer, y las cosas que tendrán serán porque el Señor las ha dado. Y vienen con la mejor disposición para agradar al Rey. Entonces están siendo partícipes de esa naturaleza divina, que desde que el momento que llega, entran en aquel ambiente espiritual y se vuelan hasta las nubes. Pusieron su celular en modalidad avión y se han ido. ¿Por qué? Porque han entendido lo que el Señor ha hecho. Habiendo escapado, escuche, habiendo escapado. O sea, ellos ya entendieron que escaparon, ¿verdad? De la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Habiendo escapado, o sea, ya han entendido eso, ¿verdad? Por medio de estas cosas, el mismo versículo, diferente versión, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, porque por ellas llegan, dice, por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción de los malos deseos que los malos deseos han traído al mundo. Fíjese, amado hermano, ya después de esto, el Señor en estos 3 versículos me hacía notoria de las 3 facetas de la gente. Digo de la gente o de las personas. ¿Por qué? Porque en este primero que leímos, me hizo ver que es aquella persona creyente, ¿verdad? Que es aquella persona creyente que empieza a asistir a la iglesia, todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque él ha escuchado de las grandes promesas y de las preciosas promesas del Señor, ¿verdad? Y que por eso pues participamos de la naturaleza divina, ¿verdad? Pero acá, el segundo, dice, porque aquí le dice, ya evolucionó, ya es un cristiano, ¿verdad? Porque se dice aquí, preciosas y maravillosas, ya entendió que las promesas del Señor son maravillosas, ha subido un rango, ya vino, aceptó al Señor Jesucristo en su corazón y hoy está asistiendo a la iglesia, canta, danza, ¿verdad? Alaba, adora, da diezmo y todo eso. Y es aquí este cristiano donde Dios, donde Jesús está en él, en el cristiano. Porque acuérdese que la palabra dice, ahí en Apocalipsis, yo toco a la puerta, el que me abre, yo entro y ceno con él. Y después, él conmigo. Entonces, aquí, de este versículo, dice, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas que son muy grandes y de mucho valor. Este cristiano acá ya ha entendido el valor que tienen las promesas del Señor, porque son de mucho valor, que son muy grandes. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia para nosotros? Muchas, escritas en la palabra del Señor. Lo único que a veces a nosotros nos cuesta darle esa importancia. ¿O a poco lo que el Señor no dice no cumple? ¿O a poco lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra no se ha cumplido? ¿O no se va a cumplir? Claro que se va a cumplir. Claro que se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Él no es hijo de hombre, sino que Él es Dios. Él es el Dios, el creador de todas estas cosas, de todo el universo, el cual nos hizo a nosotros. Amén. Entonces mire bien lo que dice aquí. Ya le dio mucho valor. Para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en. Eso quiere decir un cristiano que ya se metió en Jesús. Que ya no vive el cristiano, sino que vive Jesús.
¿Sí me entiende? Ahí dice, en la naturaleza divina y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. ¿Por qué? Porque este personaje ya pudo entender quiénes son los que traen la maldad a esta tierra. Amén. Son los malos deseos que en el hombre hay desde antes. Génesis capítulo 6 lo dice. Amén. Entonces, amado hermano, el Señor me mostraba esas partes ahí. Entonces yo le quiero hablar, o el Señor ponía esto, manteniéndonos en las promesas de Dios. ¿Qué promesa nos ha dado el Señor? ¿Qué promesa ha hecho en nuestras vidas el Señor? ¿Qué promesas nos ha dado? Fíjese de que antes, sí, le estoy hablando de tal vez cuando nosotros estamos recién casados, mi esposa y yo, fuimos a un encuentro profético. Y no estaba en este ministerio todavía. Y pasamos, ¿verdad? Porque había una delegación de profetas y todo eso. Pasamos con un profeta y me acuerdo la profecía que me dio. Y gracias a Dios esa profecía se ha ido cumpliendo. ¿Por qué? Porque me he mantenido en ellas, esperándola. Y cada uno de nosotros, yo sé que el Señor nos ha dado una promesa. Y lo único que debemos de hacer es permanecer esperándola. Amén. Entonces, manteniéndonos en la promesa del Señor. Mire lo que dice, pero primero esto. La palabra promesa, ¿verdad? Viene del griego apagelo, epagelo, que es la G1861. Fíjese que las palabras hebreas y griegas las utilizamos porque nos ayudan a entender más el concepto del mensaje del Señor. Nos ayudan qué significa tal palabra, porque, por ejemplo, ¿cuál es la palabra? Casa, Bet, ¿verdad? Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Betlehem, ¿qué significa? Casa del pan. Y así, todas esas palabras nos ayudan a comprender más la palabra del Señor. Entonces, mira esta palabra, ¿verdad? Es una raíz primitiva de la verdadera promesa. Entonces dice acá, anunciar reflexivamente. Esa es una promesa. Isaías dice, y un hijo se nos es nacido. Su nombre, Emmanuel. Dios con nosotros, se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Anunciaron la venida del Señor. Reflexivamente Isaías lo anunció para que nos fuéramos preparando. Amén. Comprometerse a hacer algo, como lo hizo el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles habitación. ¿No es una promesa? Lo que dice ahí, se comprometió a hacer algo por nosotros. ¿Cuántos tienen en mente eso? Porque eso es lo que debemos de tener en mente nosotros. El Señor viene pronto. Él ahorita está preparando habitación para nosotros allá, ¿verdad? Y como decía un pastor, si cada uno de nosotros se nos olvida que vamos a ser arrebatados de esta tierra, ¿verdad? Y se nos olvida, arrepintámonos y convirtámonos nuevamente. Porque eso es lo que debemos de estar nosotros pendientes todo el tiempo. Señor viene, Señor viene, el Señor viene. Maranata, el Señor viene. Así que, amado hermano, es lo que debemos de estar haciendo. Porque el Señor lo hizo. Amén. Afirmar algo respetando uno mismo. Porque el Señor lo afirmó.
Y Él no va a faltar a su promesa, que Él viene. Porque si Él faltara, se está irrespetando Él mismo. Amén. Fíjese que me da risa, mi amor, lo voy a decir, pero perdóname. Había un acto que a mí me costaba hacer, no le voy a decir cuál acto es. Si usted me invita a un café, se lo digo en confianza. Pero hay un acto que yo no lo hacía, ¿verdad? Y la semana pasada lo hice, gracias a Dios. Y mi esposa me dice, ¿y por qué llegaste tan temprano? Oh, tengo que ir a hacer esto. Oh, estás cumpliendo lo que prometiste. Claro que sí, le digo. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, nos estamos irrespetando nosotros mismos, ¿verdad? Si le prometemos a alguien algo y no lo cumplimos, la persona se va a cumplir, pero en realidad los más afectados somos nosotros. Y es por eso que el Señor lo va a cumplir, porque Él no se respeta así. Él se respeta a sí mismo, ¿verdad? Profesar, hacer promesa. Amén. Entonces mire este versículo. Para mantenernos en las promesas del Señor, debemos de tener mucho cuidado. Porque a veces, como decía la profecía, abrir bien nuestros ojos, ¿verdad? Y mucho mejor si abrimos nuestros ojos espirituales. Porque cuando abrimos nuestros ojos espirituales, podemos ver grandezas maravillosas. Eso le pasó a Jesse, ¿verdad? Cuando estaba afligido, que estaba rodeado de soldados y solo eran dos. Solo eran dos, Eliseo y él. Y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Se lo voy a parafrasear, perdón. O se lo voy a poner en acción. Ay, Jesse le dijo, Señor, ábrele los ojos. Y le abrió los ojos y vio aquellos que estaban, aquellos ángeles a favor de él. Entonces, por eso le digo que debemos de abrir bien nuestros ojos espirituales. Porque ¿sabe por qué, amado hermano? Esto que usted ve aquí no fue primero, sino que lo que fue primero fue el Espíritu. Eso fue primero. Pero si se lo explico, mejor sigamos acá. ¿Sabe dónde se explica bien? Perdón que se los diga, pues, en la doctrina, ¿verdad? ¿verdad, hermano Miguelito? Ahí se explica bien eso. Que fue primero el Espíritu. Y es bien interesante, es por eso que nosotros debemos de poner ese interés. Porque, mire, se enseñan unas cosas tan grandiosas ahí, ¿verdad? Aquí solo espigamos en la predicación, pero allá es donde el Señor nos da la oportunidad de poder preguntar y al maestro bombardear. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? El maestro tiene que estar bien preparado, ¿verdad? No es solo lo que agarrar la hoja o el libro y, ok, hoy vamos a leer el versículo tal y tal y lo va a desglosar. No, sino que tiene que estar bien preparado. Amén. Bueno, entonces después de ese paréntesis, sigamos acá. Así que pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. ¿Ya vio? Ya somos hermanos acá. ¿Se acuerda de la evolución que le expliqué? Aquí ya nos está hablando, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. ¿Cuáles promesas tenemos? Que son grandes, que son maravillosas, que son muy grandes y de mucho valor. Amén. Esas son las promesas que nosotros tenemos y debemos de tenerlas atesoradas en nuestro corazón, creyendo que el Señor las va a cumplir. Por eso debemos mantenernos limpios. ¿Ya veo qué lindo es el Señor? El Señor no quiere nada a la fuerza. Él nos da la opción, ok, ¿quieres hacerlo por tu voluntad propia? Porque a poco fuera de que dijera, tienen o tenemos, porque la palabra tenemos o tienen es como que fuera rígida. ¿Sí me entiende?
como que fuera una imposición, ¿verdad? ¿Cómo le gustaría a usted que le dijera, hermano, tiene que ir a lavar el baño? ¿Le gustaría en ese tono? Tal vez no, ¿verdad? O que le dijera, hermano, usted tiene que tocar bien el saxofón. ¿Le gustaría? ¿Verdad que no? Pero si le dijera, mire hermano, yo creo que usted debería de mejorar un poquito. Y es de la manera como el Señor nos habla. Debemos, ¿verdad? Se escucha como que se estuviera sobando la espalda, pero no. Sino que el Señor quiere que cada uno de nosotros tomemos nuestra propia opción, nuestra propia decisión. Entonces sigamos pues, deje que estarme quitando el tiempo. No es cierto. Debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos. Mancharnos. Por eso decía, abramos bien nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Porque no sabemos que nos pueda manchar en el cuerpo y en el espíritu. Como en el espíritu. Fíjese, amado hermano, de que a veces yo me pongo a pensar y veo a la gente y veo las modas. ¿Sí me entiende? Veo las modas. Mire, hay modas que la gente las agarra así, ¿ve? Así, modas. O sea, el caminar de la gente se envuelve con la gente. Por ejemplo, una vez salió en una iglesia donde asistía, salió unos personajes ahí ofreciendo algo. Y toda la gente empezó a meterse en ese asunto. Pero lo que más me llamó la atención que empezaron a salirse. Dije yo. Empecé a analizar, pero ellos tenían la marca que ellos estaban vendiendo, se abreviaba OG, OG, o OG. ¿Usted ha escuchado ese nombre? OG, ok, el rey OG. Entonces me puse a investigar y la investigación me concluyó que este OG venía a ser familiar. Decía ahí la anotación, familiar de aquel personaje que le fue a avisar a Abraham que habían capturado a Lot. Pero la finalidad de este personaje era de que cuando Abraham fuera, y al quedarse con la esposa de Abraham. ¿Sí me entienden? Porque él sabía que con Abraham no habían guerreros. Él sabía. Pero Abraham sabía que Dios estaba con él. Por eso, ¿cuántos fueron? No 300. ¿Sí fueron eso? ¿O me estoy equivocando? Bueno, ahí lo averiguo, está en la Biblia, más tarde. Amén. Y me lo deja saber. Entonces, esa era la finalidad de él, quedarse con lo precioso. Entonces, esto que había pasado, se estaba quedando con lo precioso que el Señor había puesto en estas personas, porque lo sacó, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros debemos de tener cuidado, ¿qué nos está manchando en lo espiritual? A veces el Señor me permite la oportunidad de explicar ciertos estos, y hay veces que he hablado con ciertos hermanitos acá. Usted no sabe el peinado del niño bonito, el corte del niño bonito, ¿no? Ok, es ese peinado que se rapan acá y se hacen así. ¿Se lo ha visto? Y luego se trazan una línea acá. Pues déjeme decirle, hablando de una oportunidad una vez con un hermano, el hermano me dijo, mira hermano, yo no sé por qué, pero yo lo tomé, lo han tomado la gente porque un futbolista lo sacó, pero el futbolista lo sacó porque había un niño que lo operaron de la cabeza y le quedó la línea ahí, ¿verdad? Amén. Pero en realidad, amado hermano, ese trasfondo, yo me puse a averiguar también, se peinaban los soldados de Hitler y se sajaban acá con una navaja, se sacaban la sangre haciendo un pacto con Satanás.
búscalo, está en el internet, véalo. Entonces digo, wow. Y mire, y la gente lo agarra así. Es por eso que nosotros como la iglesia del Señor debemos de estar atentos a ello, ¿verdad? Explicar esos asuntos, estarnos nutriendo, ok. No es solo el día jueves que vamos a decir, oh, voy a ir a escuchar palabra. No es solo el día sábado, no. En todo tiempo estar atentos. Amén. Lo otro que me llamó la atención, espero que aquí no hay, y si lo hay, perdóneme, pero lo tengo que decir. Usted ha visto que hay una moda de las hermanitas, que se pintan 4 uñas de un color y esta de un color. Y esa es una modalidad que todas las han agarrado. Pero en realidad su trasfondo trae un espíritu de prostitución. ¿Sabe por qué? Porque creo que fue cuando en los principios de la iglesia imperial, o sea, la que usted ya sabe cuál es hoy, la reina, la mamá de Constantino, quería deshacerse de las prostitutas, ¿verdad? Entonces las prostitutas se ingeniaron una modalidad, ¿verdad? Para decir que eran prostitutas, se pintaban esa uña y la hacían así. ¿Sí me entiende? Diciendo, yo soy. Vamos. Porque en el principio ellas salían a la calle y lo agasajaban a los hombres y los jalaban. Pero como querían, estaba empezando en los principios de la iglesia imperial, quería que hubiera santidad en toda la ciudad. Entonces por eso ella empezó a hacer eso, ¿verdad? Entonces por eso que nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? Con mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Porque eso es lo que afecta. Porque nosotros, acuérdense que somos. Sí, pero somos espíritu y cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que somos. No somos cuerpo, alma y espíritu, no, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Okay? Entonces es lo que debemos hacer. Entonces dice, y en el temor de Dios, procuremos alcanzar una completa santidad. En el temor de Dios. Perdón, hermano. Perdón. Hoy me van a regañar. ¿No le van a decir al pastor? ¿Oyeron? Mire, lo más... Aleluya. Pastor, perdón. Entonces, lo que el Señor, sigamos pues. En el temor de Dios, procuremos alcanzar esa santidad. Mire, déjeme decirle, yo bloqueé ese número. No puedo seguir, porque sabía que iba a pasar. Y lo bloqueé, pero me sonó. Así que le pido perdón, ¿verdad? Pero sigamos acá, que estamos en los asuntos del Señor. Olvídese de mí ahorita y eso. Entonces, en el temor de Dios, procurémonos alcanzar una completa santidad. ¿Qué es el temor a Dios? Reverenciarle, obedecerle, ¿verdad? Hacer su voluntad, como hablaba el hermano ayer. Precioso el mensaje que dio el hermano ayer. Porque es verdad, debemos de examinarnos si en verdad, como decía el hermano ayer, somos cristianos verdaderos. Amén. Entonces, ese es el temor de Dios. Ese es el temor, ¿verdad?, que debemos de tener al Señor. Y al hacer eso, amado hermano, vamos a alcanzar, ¿verdad?, una completa santidad. Amén. Entonces, miremos pues, así rapidito, ¿verdad? Lo que puede manchar nuestro cuerpo tantamente como nuestro espíritu. Se corrompieron. Mire, esas se corrompieron. Es tremendo, hermano. Debemos de cuidar de corrompernos, porque la palabra corromper es echar a perder. Echar a perder. La pregunta que de nosotros deberíamos de decir o hacernos: ¿qué es lo que el Señor ha construido en nosotros? ¿Qué es lo que el Señor ha edificado en nosotros? Y no echarlo a perder.
Porque si lo y si lo echamos a perder, estamos siendo corruptos, ¿verdad? Dañar, pudrir, descomponer, esa es la palabra corromper, aguzanar, viciar. Ese de viciar, hermano, es tremendo. Solo el Señor nos puede hacer libres de los vicios. No hay nadie más. Yo se lo digo por experiencia. Yo tomaba mucho. Quise por mis propias fuerzas dejar de beber, no pude. Hasta que vine a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero si vuelve a alguien a caer en eso, necesitaba o necesita una entrega total al Señor, rendirse totalmente al Señor, y lo puede liberar, porque déjeme decirle, ese es un demonio que se apodera del miembro de cada uno. Ha tomado una ley en el cuerpo ese demonio, y solo a los pies de Cristo, como creo que fue el hermano, fue el pastor que hablaba de eso, como el endemoniado gadareno. ¿En dónde verte fue liberado? ¿A los pies de quién fue liberado? De Cristo. Cristo bajó de la barca y aquel cuate empezó a temblar y aquellos salieron huyendo. Bueno, después de decir quién era y todo eso, ¿no? Pero solo a los pies de Cristo podemos ser libres de ello. Pervertir, como el hermano hablaba hace rato, ¿no? La mente, metanoia, cambiar. Después lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Decirle al Señor que nos ponga su casco de esa armadura que Él tiene en nosotros, para que no vengan pensamientos que perviertan nuestras vidas. Amén. Depravar, lo mismo, ¿verdad? Sobornar, cohechar, untar, incomodar, molestar, fastidiar, oler mal y heder. Esa es la palabra de corrupción. Entonces dice, se corrompieron. Su mancha es que no son hijos suyos, son generación torcida y perversa. Entonces eso es lo que nosotros debemos de ver si no estamos corrompidos, porque al momento de estar corrompidos se va a notar esa mancha de que no somos hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios, ¿qué hace el Hijo de Dios? La voluntad de su Padre. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Jesús, tu mamá y tus hermanos te están buscando afuera. Y Él dijo, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? Y los vio a todos. Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos, mis hermanas, mi madre, son ellos. Entonces, el Hijo de Dios hace la voluntad de Él. Amén. Y al ser la voluntad de Él, no seremos generación torcida y perversa. Porque los que estamos aquí, un día, eso lo fuimos. Y si hay alguien así, yo le digo el día de hoy, hoy es el día para salir de ser hijo de las tinieblas. Amén. ¿Por qué le digo eso? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. ¿Verdad? ¿Qué son esos? Amén. Entonces, miremos en nosotros si no hay corrupción. Amén. Este es lindo, hermano. Dice, sea venerable en todos el matrimonio. ¿Cuántos casados hay acá? 2, 3, 4. Uy. Ni mi esposa dijo amén. Señor santo. Mire, venerable, la palabra venerar dice respetar en sumo agrado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes o a algo por lo que representa o recuerda. Me voy a tener un ratito ahí. El matrimonio es tan lindo, amado hermano.
que el Señor lo ha dejado estipulado. El Señor lo ha dado. Usted dirá, hermano, es que usted no está casado con mi esposa. No, claro que no. Yo tengo la mía y el Señor me la ha dado. Y yo puedo testificar que Él me la dio. Amén. Entonces, mira, amado hermano, es tan lindo para que un matrimonio prospere. ¿Y sabe cuál es el secreto? Ponerlos en la mano del Señor. Rendirlo a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque es ahí el Señor que nos va a guiar. El Señor ha guiado mi matrimonio, yo lo he visto. Nos hemos aventado, amado hermano, unas peleas. Ahí como nos ve. Sí, nosotros peleamos, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué peleamos? No, no es cierto. Sí, ¿verdad? Cuente. No. En el principio, el Señor creó los cielos y la tierra. No, en el principio sí peleábamos bastante. ¿Por qué? Pero era un tiempo de acomodamiento. ¿Por qué? Porque ese acomodamiento nos tenía que llevar a un solo pensamiento, a una sola visión, a una sola meta. Y es así como el matrimonio tiene. Estoy hablando en el matrimonio, ¿verdad? Porque dice la palabra, ya no serán dos, sino que serán uno. Y es así como nos debemos de dirigir. No, es que mira, así me enseñó mi mamá, así lo voy a hacer yo. No, su mamá tuvo su hogar, usted tiene el suyo. Así me enseñó mi papá, así mi papá trataba a mi mamá, así que yo así la voy a tratar. No, su papá tuvo su hogar, usted tiene uno suyo. El Señor le ha dado, le ha encomendado ese privilegio tan hermoso de cuidar, de proteger, de salvar, de dirigir, de llevar adelante esa familia. ¿Sí me entiende? ¿Verdad? Eso es lo que el Señor hace. Es por eso que nosotros debemos de venerar el matrimonio. No debemos de maldecir. El día que me casé. No, más bien bendecirlo. ¿Cuántos se acuerdan de la fecha de que se nos casaron? Amén. Solo 2, 3 conmigo. Mi amor, yo te libré, porque yo me acuerdo muy bien. Mire, es tan importante eso, amado hermano. Déjeme decirle, es muy importante que nosotros, nuestro aniversario, lo festejemos. Aunque no la lleve a cenar, pero que el hombre haga lo que a ella le gusta, agradarle a ella. Y de igual manera a ella, pues también. Por eso yo sé lo que a mi esposa le agrada. ¿Verdad? Eso solo yo lo sé. Y yo sé que ella quiere que yo haga. ¿Verdad, mi amor? Por eso yo amo mucho a mi esposa, fíjese. Porque mi esposa no es tan exigente. Ella es hermosa. Amén. Así que sigamos acá, pues. El matrimonio debemos de cuidarlo, amado hermano, porque el matrimonio es la base de una familia fuerte, es el fundamento. Si hay un buen matrimonio, hay una familia bien fuerte, fundada. Amén. ¿Por qué? Porque el uno al otro se apoyan. Por eso dice la palabra. Voy a mezclar este versículo porque el Señor me lo trae a la mente. Que cuando anden dos, si uno se cae, el otro lo levanta. Así es el matrimonio. ¿Verdad? Amén. Entonces sigamos acá. Y la cama sin mancha, mas los fornicarios y los adúlteros, los juzgará Dios. Hermano, vuelvo otra vez al ataque. Mire, es importante. Esto es para todos, casados, solteros, ¿verdad? Para todos. Es importante, dice ahí, y la cama sin mancha. La pregunta del siglo, ¿cuántos oramos antes de acostarnos? Porque es importante, amado hermano. Usted sabe que cuando nosotros dormimos, nuestra mente sí está trabajando, pero no a su nivel como lo está haciendo ahorita. ¿Cuántos han escuchado de los cubos y subcubos? ¿Usted sabe qué es eso?
Sí, hermanos, un cubo es algo cuadrado. No, estoy hablando de unas entidades espirituales que vienen a atacar en la noche mientras dormimos, ¿verdad? Tanto al hombre como a la mujer. Es por eso que nosotros debemos de encomendarnos al Señor en todo tiempo, incluso hasta cuando dormimos, que Él vele por nosotros, para que no vengan estos espíritus a molestarnos de noche y no pequemos, para que nuestra cama no esté manchada. Y al momento de estar nuestra cama manchada, nuestro cuerpo y nuestra alma va a estar manchada. ¿Se me entiende? ¿Mm? Es que eso es tan importante. No es solo de venir, oh sí, aleluya, amén. No, sino que debemos de estar atentos en todo tiempo, en todos los ambientes. Porque esto se rige por el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor en lo que yo me echo un trago de agua. Amén. ¿Por qué? Porque dice los fornicarios y adúlteros. ¿Qué es un fornicario? ¿Qué es un adúltero? Un adúltero es la persona que tiene a su esposa, por eso le decía, maridos, como dice el Señor, ¿verdad? Maridos, amen a sus esposas. Esposas, obedezcan a sus esposos. Así lo dice el Señor, ¿verdad? Entonces, el adúltero es aquel que falla. Y el fornicario es el que no está casado, pero falla. ¿Sí me entiende? ¿Verdad? Entonces debemos de cuidar eso, que no haya mancha en nosotros. Amén. Por eso dice 1 Corintios 6:18, por eso precisamente les digo que huyan de los pecados sexuales. Ningún otro tipo de pecado afecta el cuerpo como este, ¿verdad? Cuando uno comete esos pecados, peca contra su propio cuerpo. Ah, mano, ahí está diciendo del cuerpo. Sí, ahí está diciendo del cuerpo. Pero, acuérdese, que dijo el Señor, ya no serán dos, sino que serán uno. Y de ese uno, viene la marimbita, mire, de 4, de 5. Ah, porque somos buenos. ¿Cuántos van a tener ustedes? Dios, 8 hubieran dicho, mejor 12. Mire, amado hermano, cuando pasa eso, se afecta todo el ambiente. Se afecta todo el ambiente. Afecta a la esposa, afecta a los hijos. ¿Verdad? Uno piensa que es uno. Perdón, reprendo en el nombre de Jesús esas palabras. Pero el que adultera piensa que solo se afectó él. Pero los más afectados son los que están debajo de él, la esposa y los hijos. ¿Sí me entiende? Porque entran en una decadencia, máximo si el personaje es cristiano. Máximo. Y ahí entra la labor de nuestro pastor a trabajar con ellos. Hasta él sale afectado porque le deja una gran labor. Es por eso que nosotros debemos de cuidar eso, alejarnos de todo eso, hasta de los pensamientos. Fíjese qué tremendo de que nos hacía la pregunta la hermana el día sábado. Perdón que meta otra vez la doctrina, pero es que es rico. ¿Será que la ley era más fuerte en el Antiguo Testamento como hoy? Usted está fuera de la ley, ¿verdad? Usted sabe los 10 mandamientos que están escritos en la Biblia, allá en el libro de Éxodo capítulo 20. ¿Sí me entiende? ¿Será que eran más fuertes en aquel tiempo cumplirlos que hoy? ¿O sí? Amén. Hoy. ¿Por qué? Porque hoy no los obligan. Hoy los tenemos que hacer de corazón. ¿Por qué? Se lo voy a decir. Porque en el mandamiento de allá en el Éxodo dice, no adulterarás. No, estoy muy cerca, hermano. No adulterarás. ¿Qué dijo Jesús? Mas hoy os digo que con solo el pensamiento
que tú piensas en, se lo estoy para con esta mujer, digo que ya pecaste. Y mire muy bien lo que le estaba explicando hace rato. No solo tú, sino que con ella. Ja, y ella no lo sabe. Es por eso que nosotros debe de haber una metanoia en nuestra mente, en los pensamientos. ¿Sí me entiende? ¿Ah? O sea, ¿verdad? Allá pues solo era, en el Antiguo Testamento solo era uno. Pero hoy, con solo el pensamiento, solo con el pensamiento. O sea, pero es por amor. El Señor no nos obliga. El Señor no nos obliga. Amén. Entonces, alejémonos de todo eso, tanto como de acto como de pensamiento, y entreguémonos todo al Señor. Amén. Dice que guardes el mandamiento sin mancha, escuchen, ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Guardar ese mandamiento. El mandamiento del Señor nos quita, guardar el mandamiento del Señor nos quita la mancha. Amén. Así que es tan lindo, amado hermano. Mire, allá volviendo otra vez a ello, a ver cómo, Señor, ayúdame. Dice que debemos de amar a nuestros enemigos. El Señor lo dejó, ¿verdad? No es un mandamiento de Él. Dice, dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Y es difícil, amado hermano. Es difícil. Es por eso que debe ser de voluntad propia. Por eso debemos de guardar los mandamientos de Él para que no haya mancha. Y guardarlos hasta que Él se manifieste. Porque cuando Él se manifieste, Él va a decir, bueno, ¿guardaste los mandamientos? Y usted le va a decir, sí. Y Él le va a pasar el escáner. ¿Sabe qué es un escáner? ¿Sí? Un escáner que, así como los chinos, que lo escanean de los pies. ¿Verdad? Y Él va a decir sí o no. Entonces, si nosotros no guardamos eso, nos venimos de regreso. Amén. Entonces debemos de guardar esos mandamientos de Él sin reproche. Como decía, ay, qué cuesta, qué difícil. No, la vida aquí en el Señor no es difícil. Es linda cuando hacemos la obediencia del Señor. Porque el que no es obediente le cuesta, ¿verdad? Y el obediente no le cuesta. Amén. Porque se cayó, pues. Estábamos bien lindos ahí interactuando usted y yo. Silencio. Porque mire, usted, mire, se lo voy a poner así fácil. Usted lo puede notar en sus hijos. Yo lo noto en los míos. ¿Verdad? Quien lo hace por voluntad propia y quien no. Usted lo puede notar. Y así es como el Señor lo hace en nosotros. Él lo nota así. Amén. Sigamos. Si ustedes, aquí está, ve, miren, este otro mandamiento que nos hace guardar las promesas para que nos hace guardarnos de las manchas para que obtengamos las promesas del Señor. Dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les ha hecho, Dios, su Padre, que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Así trabaja el Señor. Mire, así como yo una vez hablando con un hermano, no aquí, eso fue allá en California, le digo, ¿y qué pasó que te fuiste de la iglesia? Oh, es que fulano tal me hizo tal otro. Pero ya lo perdoné, me dijo. Oh, sí, le digo yo. Pero yo no veo que lo hayas perdonado, le digo. Porque cuando tú perdonas, tú convives con esta persona. ¿O no lo hace así el Señor? ¿No lo hace así el Señor? Porque Él convive con nosotros. Él perdonó cada una de nuestras faltas, cada una de las cosas malas que le hicimos a Él. ¿Verdad?
Eso es perdonar. Eso es perdonar. Mira, hermano, te perdono. Amén. Cuando la encontremos, vamos a echarnos un café. Vamos a invitar un café con un panito. ¿Sí? Amén. ¿Ya? Es que eso es tan lindo, amado hermano. Ahí se identifica el verdadero arrepentimiento y el verdadero perdón. Ahí se identifica, se hace notorio. Porque decir de labios, sí, yo ya lo perdono, hermano. Es fácil, pero actuarlo es lo otro. ¿Sí me entiende? Amén. Entonces es por eso que, no, pero hermano, es que él me ofendió ayer. Ayer ya pasó. Viene cantando. ¿Qué más sigue dando? Que la canción se me ríe. O sea, ayer ya pasó, como dice el canto. Pasó. Hoy el Señor nos dio una misericordia nueva. Y si esa misericordia nueva nos la dio hoy el Señor, debemos compartirla. Perdonando. ¿Verdad? El mal. Porque mire, el mal el Señor lo va a vencer. Así sea. Como sea, Él lo va a vencer. Amén. Así que perdonemos. Así Dios nos va a perdonar. Es que tan lindo, mira, amado hermano, es venir a los pies del Señor, libres de pecado. Aunque también, ¿verdad? Él viene y nos perdona, ¿verdad? Pero es mejor venir limpios delante del Señor y presentarnos como ofrenda agradable a Él. Amén. Entonces, ¿cuánto vamos a perdonar? ¿Verdad? No importa si hace 10 minutos, hace 10 segundos. Perdone. ¿Verdad? Porque ese es el Señor. Porque usted no sabe, en realidad. No sabemos si nosotros supiéramos el futuro, hermano. ¿Verdad? O cuándo vamos a morir. Le digo yo, miren hermanos, yo sé la hora exacta, porque me lo han dicho, el día, la fecha en que nací. Pero no sé cuándo voy a morir. Y es por eso que el Señor dice aquí, perdonen a los que le hicieron mal. Es que, perdón que me detenga ahí, tan lindo que es que todos armonicemos, porque eso es lo que el Señor quiere. Fíjese, así se lo voy a parafrasear rapidito. En el cielo había una armonía, pero hubo uno que desintegró esa armonía, que fue Luzbel. Dice que su corazón se llenó de iniquidad y empezó a hacer contrataciones. La pregunta es, ¿el Señor lo sabía? Claro que lo sabía. Porque imagínense, dice la palabra que fueron la tercera parte del cielo. ¿Y cuánto es eso? Imagínense. Entonces, y él anduvo haciendo contrataciones, dice la Biblia. ¿Cuánto tiempo le tomó? Y el Señor lo sabía. Lo único que el Señor solo lo miraba. ¿Qué era lo que hacía él? Dándole su tiempo, me imagino, dándole su tiempo. Porque allá dice, creo que, no me acuerdo el libro, pero dice que el Señor perdona las iniquidades. Cuando habla de que visita la tercera, la maldad de los padres, hasta la tercera y cuarta generación. Que Él perdona las iniquidades, dice ahí. Entonces él dándole el tiempo, digo, bueno, vamos a ver. Me imagino, ¿verdad? Pero ahí hubo una desarmonización que desarmó todo en estos tercera parte, porque estaban armoniosos. Esta tercera parte estaba armonizando con la otra que había quedado. Pero hubo eso. Entonces es lo que el Señor no quiere, ¿verdad? Dice allá, lea bien el versículo, el capítulo 1 de Génesis, cuando habla acerca de que el Señor separó. Bueno, el asunto es que vea todo ese capítulo, ¿verdad? Y hay un versículo, porque dice que todos los días dice, y el Señor vio todo y vio Dios que era bueno. Pero hubo una parte donde dice que Él creo que separó las aguas, ¿verdad? Y ahí no dice
eso que era bueno, porque a Dios no le agrada la desunión. A Él lo que le agrada es la unión. Véalo, léalo, y ahí va a ver. Entonces, ¿en qué estábamos? Ya me perdí. Así rapidito. Si ustedes perdonan, ¿verdad? Ya leímos hay que perdonar, hay que perdonar. Amén. Para que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos perdone y vengamos a sus pies limpios, ¿verdad? Sin mancha. Y eso nos ayuda a que no haya mancha en nosotros, ¿verdad? Y guardemos las promesas, por las promesas que el Señor tiene. Amén. Entonces dice, el sacerdote la examinará, Levíticos 13:25, y si el pelo de la mancha, escuche, lustrosa se vuelve blanco y la mancha parece estar profunda, que la piel es lepra. Dice que lepra ha brotado en la quemadura, por tanto el sacerdote la declarará inmundo, es infección de lepra. ¿Usted sabe qué es la lepra? ¿O qué era la lepra? Yo creo que todavía existe, ¿no? Todavía existe, amén. ¿Usted sabe qué es? Pero la pregunta mía es, perdón hermano por mi ignorancia, ¿habrá cura? Sí. ¿No? Gracias hermano. Pero usted sabe qué es la lepra. La lepra afecta el sistema nervioso. Pero lo más interesante, imagínense, que empieza a atacar la piel, ¿verdad? Y se cae todo. Eso quiere decir que entra hasta el hueso, hasta los tuétanos, ¿verdad? Y se cae todo, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que el espíritu se aloja en los huesos. Ezequiel, gracias hermano. ¿Qué capítulo? 37 lo dice. El valle de los huesos secos. ¿Sí me entiende? Entonces ahí habita el espíritu, en los huesos, ¿verdad? Y esto es. Pero la lepra es también sinónimo de insensibilidad espiritual en las personas. Entonces debemos de tener cuidado que no haya lepra en nosotros. Si somos insensibles a la presencia del Señor, podemos ver que tenemos lepra. Pero lo más precioso es que si somos insensibles a una necesidad que tenga algún hermano. ¿Sí me entiende? Eso es lepra. Cuando nos hacemos de la vista gorda, cuando vemos que un hermano se le está pasando el Niágara en bicicleta, con la llanta pacha, dice el apóstol, ¿verdad? Y con una vara de esas de equilibrista, y nos hacemos de la vista gorda, hay lepra, hay insensibilidad y hay una mancha en nosotros. Fíjese que la iglesia, allá en Hechos lo habla, que ellos se daban en sí. Hechos lo habla, léalo ahí, que era unánime en todo. Vendieron sus cosas para unirse todos. Ahí en Hechos lo habla, búsquelo. Es de la manera como el Señor quiere. Porque si no lo hacemos aquí, no lo vamos a hacer allá. Porque la pregunta es, ¿por qué estamos aquí? ¿Será que solo estamos para pasar el tiempo? Hoy nuestro propósito es de que vamos a irnos al cielo. Ese es el propósito. Entonces debemos de armonizar en eso acá. Amén. También quitar esa lepra, esa mancha de nosotros. Amén. Ay. Bueno, hermano, se me acabó el tiempo. Pero déjeme un último versículo. Amén, no ese, ni ese. Este quiero. Tan lindo este versículo. Lo que estaba hablando hace ratito. Dice, con el tiempo, termino con eso, papá. Amén. Dice, con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles, mira esta promesa, para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. Y el hombre rico también murió
y fue enterrado. Mano, ya no nos afanemos por el dinero. No es cierto. Mire, está bien, nosotros debemos de trabajar, ¿verdad? El Señor no nos quiere ver pobres, quiere que lo hagamos en el orden de Él. Eso es lo que Él quiere, bajo su voluntad de Él. Porque ahí nos podríamos agarrar de ese versículo y decir, el Señor no quiere a los ricos. No, el Señor sí quiere a los ricos. El Señor quiere a los ricos para que se consagren, consagrados, ricos consagrados, dedicados a Él. Pero fíjese ¿por qué este hombre fue enterrado? Mire primeramente acá, Lucas 16, 19, dice, y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. La pregunta es, ¿quiénes se vestían de púrpura y de lino fino? Usted que es sacerdote, sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, ahí dice, ahí en Lucas, búsquelo. Entonces, este personaje dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Eso quiere decir que era una persona consagrada al Señor. Una persona consagrada al Señor. Una persona que sabía la ley y los mandamientos del Señor, así como cada uno de nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pero no hacía la voluntad del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado del lino fino? Escuche lo que dice Apocalipsis 19:8. ¿Sí? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿A quién? A la iglesia, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es la acción justa de los santos. Entonces este hombre era un hombre santo que decayó, que dejó que se manchara su cuerpo y su espíritu. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo una acción justa. Dice la palabra del Señor: me viste sediento y no me diste de beber, me diste hambriento y no me diste de comer, me viste sin abrigo y no me cubriste. De esto se trata, que nos mantengamos en la promesa, que hagamos esas acciones justas. ¿Por qué? Porque el mendigo Lázaro, él estaba haciendo una acción justa. Dice la Biblia que él estaba a la puerta de la casa de ese hombre. ¿Y qué se hace en una puerta? Se toca, se pide. Así dice la Biblia: pedir y se os dará. Él estaba haciendo una acción justa, pidiendo, no estaba robando. Y eso es de lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros, para que obtengamos esas promesas en Él, para que pongamos esas promesas, esas acciones justas, que nos vistamos de ese lino fino y resplandeciente, que son nuestras acciones. Que no seamos como este que se manchó. Así que, amado hermano, ponte de pie. Es tiempo, por eso les decía, el Señor nos está dando este tiempo precioso. Aunque no lo veamos así, pero hoy yo te pido, veámoslo así. Este tiempo de la gracia que nos ha dado, para que reflexionemos y veamos nuestras acciones, para que no haya ninguna mancha, tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. Es el tiempo de reflexionar y empezar a hacer esas acciones que el Señor quiere en cada uno de sus santos. Porque déjeme decirle, usted es un santo. Porque dice la palabra: a los que llamó, a estos justificó, y a estos los desechó, los santificó. Así nos ve el Señor, santos. Y si de esa manera Él nos ve,
debemos de hacer esa acción nosotros, actuar como santos. Amén. Así que en esta noche yo te pido que juntos reflexionemos y veamos nuestro interior. Digámosle: papito lindo, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver si hay alguna mancha en nosotros y poderla limpiar para mantenernos en esa promesa que tú has dado a nuestras vidas.